Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de su canal, El Sótano Maldito. El siguiente relato pertenece a un primo, el cual vive en el estado de Michoacán, en un pueblito muy pequeño en el que casi todo el mundo se conoce. La familia de mi primo es muy humilde. Mis tíos ya son de una edad muy avanzada. Mi primo tiene 7 hermanos más. Él es el más pequeño de todos. Al ser el más pequeño de todos los hermanos y no estar casado, él es el que se dedica a cuidar y ayudar a mis tíos. Diariamente se levanta a las 5 de la mañana y comienza su día ordeñando a sus vacas, dándole de comer a sus demás animales y alistándose para ir a la escuela. La escuela más cercana está en el pueblo siguiente, aproximadamente a 1 hora y media caminando. Mi primo tiene que salir a más tardar a las 6 de la mañana de su casa y está de vuelta en su casa a las 2 o 3 de la tarde. Él me platicó que cierto día se apresuró para llegar temprano porque tenía que ayudar a sus papás. Ese día tenía que ir a cortar al campo pastura para sus animales y así lo hizo. Una vez que llegó de la escuela, comió rápido y se cambió de ropa. Salió, preparó su caballo y su carreta para emprender el camino. Eran ya casi las 4 de la tarde. El camino de ida y vuelta al lugar donde él siempre iba a cortar la alfalfa o hierba seca para sus animales estaba aproximadamente a 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso. Tomando en cuenta que tardaría aproximadamente otras 3 horas en cortar y recoger toda la pastura que tendría que llevar en su carreta para sus animales. Todo esto le tomaría 6 horas, llegando así a su casa a las 10 de la noche. Este recorrido lo hacía 2 veces a la semana. Mi primo siempre trataba de traer lo más que podía en su carreta, ya que no le gustaba mucho tener que ir solo al campo, y peor aún, tener que regresar solo de noche. Pero esta ocasión tenía que hacerlo así, ya que mi tío no podía acompañarlo por esta ocasión, ya que se encontraba un poco enfermo y no podía darse el lujo de salir y enfermarse más, pues no había bastante dinero para curar una enfermedad. Era eso o tener que quedarse sin comer 1 o 2 días. Una vez en camino, mi primo se recostaba boca arriba sobre su carreta, pues le gustaba mucho contemplar el cielo. Esto lo hacía mientras su caballo avanzaba sobre el camino. Ya en el lugar donde tendría que cortar toda la hierba y la alfalfa, decidió amarrar a su caballo para que éste no se le fuera a escapar. Todo transcurrió normal. Comenzó a hacer sus cortes y en ratos descansaba, contemplaba el atardecer. En cuanto terminó de cargar su carreta, se dispuso a regresar. Eran ya aproximadamente las 8 de la noche, pues se había apurado todo lo que había podido para regresar a buena hora a su casa y no tener preocupados a mis tíos. Ya en el camino todo transcurría normal. Comenzó a acelerar un poco el paso de su caballo, para así aventajar un poco más y llegar a buena hora para la cena. Ese día no había luna. Mi primo
simplemente dejaba que su caballo lo guiara, pues cabe resaltar que los caballos tienen una mejor vista en la oscuridad. Así que mi primo se recostó sobre la pastura, cuando de repente sintió cómo la carreta golpeó algo y brincó, al momento que él salió volando a un lado del camino. Por la velocidad a la que iban, el caballo terminó volcándose sobre una pequeña zanja. Mi primo de inmediato se levantó, corrió a ver si estaba bien su animal, pero este estaba lastimado de una pata trasera y la carreta había golpeado con no sé qué cosa, pero por el golpe que había sido tan fuerte, se ponchó una llanta. Mi primo no tuvo más que desatar al pobre animal y querer jalarlo, pero al intentar hacerlo, este solo se lamentaba de dolor, pues creo que se había fracturado una pata. No quedó más remedio que soltar al pobre animal y amarrarlo en un árbol para que no intentara escaparse. Mi primo dejó la carreta volteada y comenzó a caminar sobre la vereda. Llegar a su casa le tomaría 1 hora y media más o 2 caminando, pero no tenía otra opción. La única opción era llegar a su pueblo y conseguir gente o algún vecino que quisiera ayudarlo, para que con otra carreta fueran a traer al animal. Habían transcurrido ya aproximadamente 1 hora de camino, cuando mi primo comenzó a escuchar cómo venía una carreta, de la misma dirección en la que él venía. Él se orilló a un lado del camino y pensó en esperar a aquel hombre para que le hiciera favor de llevarlo a su pueblo. Y así lo hizo. Cuando esta persona y su caballo pasaron cerca de él, se detuvieron y él amablemente les pidió que por favor lo llevaran al pueblo siguiente, si es que ellos iban para allá. Esta persona le contestó que sí, que subiera en la parte de atrás. Y así lo hizo. Mi primo subió a la parte trasera. Se agarró muy fuerte y el animal comenzó a avanzar, poco a poco. Él le preguntó a esta persona que a dónde se dirigía. Él le respondió que iba al pueblo siguiente, pues tenía un encargo que llevar. Mi primo pensó en pedirle a aquel hombre que por favor regresaran por su caballo, pero cuando vio a este sujeto, parecía ser una persona de unos 50 o 60 años de edad, y pensó que sería muy difícil que pudieran subir ambos a su caballo a la carreta. Así que lo mejor que podía hacer era llegar al pueblo y conseguir ayuda de personas más fuertes para que pudieran ayudarlo. Ya en el camino, esta persona comenzó a preguntarle que por dónde vivía, quién era su papá o a qué familia pertenecía. Mi primo respondió a todas sus preguntas. No se le hizo nada raro, ya que en esas comunidades es muy común conocer a algunos vecinos de otros pueblos. Pensó en que tal vez esta persona conocería a su papá o a su mamá, y no se le haría nada raro llevar a algún desconocido. Pero no fue así. Esta persona simplemente sonrió. De pronto, el caballo comenzó a tratar un poco más rápido. Mi primo se agarró de donde pudo, pues la carreta comenzó a brincar demasiado y mi primo pensó que podía caerse de ahí. Así que se puso de pie y trató de agarrarse de una de las cuerdas de las que sujetaban al caballo. De pronto, el caballo salió del camino y comenzó a avanzar entre toda la maleza y los árboles,
Mi primo pensó en que tal vez este sujeto había perdido el control de su caballo, así que intentó ayudarlo a jalar las riendas del mismo para así detenerlo. En cuanto tomó las riendas, sintió una mano demasiado fría y bastante delgada, una mano que parecía no tener piel, simplemente huesos. Cuando volteó a ver a aquel hombre, este sujeto, este ser, solamente tenía la capa puesta, pero donde se supone que tenía que haber un rostro, no había nada. Mi primo sintió un gran temor. Quiso saltar de la carreta, pero este ser lo tomó del brazo y con una voz muy firme le dijo: Tú no vas a ningún lado. Tú te vas conmigo. Mi primo no sabía qué hacer. Estaba desesperado, totalmente aterrado. Sentía cómo la mano le quemaba, cómo recorría un ardor sobre todo su brazo izquierdo, pues esta persona no dejaba de apretarlo. Él trató de rezar. Solo recuerda que no salía ninguna palabra de su boca. La desesperación lo invadió y a lo lejos, en el camino, podía ver cómo el caballo avanzaba hacia un barranco que estaba muy cerca. Pensó que era su fin. De pronto, como pudo, se soltó y saltó de la carreta. Cayó rodando sobre un barranco, golpeándose con todo a su paso. No supo más de sí. Despertó a la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, muy desesperado y con sangre en la cara, pues se había golpeado muy fuerte en la cabeza. Un poco aturdido se levantó y comenzó a caminar hasta encontrar de nuevo el camino. Una vez en él, corrió en dirección hacia su casa. Se sentía cansado, con ganas de desmayarse, pues creo que había perdido mucha sangre. Ya estando muy cerca del pueblo, comenzó a ver cómo mucha gente venía caminando sobre la vereda, pues eran personas que iban en su búsqueda, ya que no había llegado en toda la noche y sus padres se habían preocupado por él. De pronto, de entre la multitud, pudo ver a mi tío y corrió muy fuerte a abrazarlo. Cuando estuvo con él, le platicó lo que le había sucedido. Todos estaban sorprendidos, pues al escuchar la historia, supieron que era cierto. Ya hace tiempo se venía escuchando en el pueblo hablar sobre una persona que recorría en su carreta en las noches diferentes calles del pueblo. A ese ser, los desafortunados que habían logrado verlo en la madrugada, aquellos que habían tenido la mala suerte de verlo, ahora sabían que era verdad, que no era una broma que les jugaba algún chico del pueblo. Ahora todo tenía sentido. Este ser, al que muchos llamaban el jinete sin cabeza, sabían que era cierto y ahora le tenían miedo. Mi primo no volvió a salir tan entrada la noche, pues a partir de esa fecha comenzó a escucharse y a saber de personas que desaparecían del pueblo. Por las madrugadas se escuchaban lamentos y cómo un caballo recorría con su carreta por las calles del pueblo. Esto ha pasado más constantemente. A la fecha no se sabe qué es o qué puede hacer este ente.
Lo único que puedo decirles es que la gente ya no sale de noche. Con las primeras horas de oscuridad, la gente se encierra en sus casas para no salir más hasta la mañana siguiente. Si este relato te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete. Así apoyarás al canal. Recuerda que puedes enviarnos tu relato a nuestro correo que aparece en pantalla o en la descripción del enlace. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue El Sótano Maldito.